entonces me dicen a veces, pero Misleca, ¿y qué si no se identifica de este género y esto y el otro? Entonces yo le digo, bueno, aquí el Señor nos ha hecho ya sea hombres o mujeres, entonces me gustaría saber cómo podría más así. No cabe la menor duda de que las preguntas, y es bueno que las hagan, las preguntas que hoy en día hacen los niños evidentemente no eran las típicas preguntas que hacían los niños hace 10, 15, 20 años atrás. Lo que tenemos que responderles con toda naturalidad y sin tonterías. No, es que los niños vienen de la cigüeña. Y el niño te dice, papá, es cigüeña. Entonces, primero, no sorprendernos por las preguntas que van a hacer los niños, porque claro, dense en cuenta que la educación que reciben los niños en la escuela hoy en día no es la educación que nosotros nos dieron. Entonces, claro, se produce un dilema. Tengo un amigo mío que vive en Tel Aviv, en Israel, y su hijo le dijo, papá, en ese momento el niño tendría 7, 8 años, le dice, papá, mi mejor amigo tiene 2 papás. Y el padre le dijo, no, hijo, tu amiguito tendrá papá y mamá. Y dice que no, que tiene 2 papás. Entonces, bueno, ahí se produjo una especie de lucha, ¿no? Y el papá dice, yo te voy a buscar el próximo día al colegio. Y entonces cuando fue al colegio, el hijo le dijo, mira, este es mi mejor amigo. Y mira, ¿ves cómo tiene 2 papás? Porque el papá estaba con otro tipo. Entonces, ¿cómo le va a decir el padre? No tiene 2 papás. Y el niño dice, pero tú no ves que son 2 tipos, tú no ves que son 2 papás. Entonces, primero, las preguntas que los niños van a hacer hoy en día son preguntas que uno, primeramente, no tiene por qué sorprenderse, porque estamos viviendo en otra generación, en otra época, donde se recibe otra educación y donde tanto ha cambiado las cosas. No responder con ira, ni con enojo, sino vamos a ver, mira. Todo en la vida se divide en géneros. Y tú le sacas un pelo, un trozo de piel, trozo de piel muerta incluso a cualquier ser vivo y automáticamente te dice si es macho o es hembra. Es verdad que en el mundo de la microbiología hay seres hermafroditas, ¿de acuerdo? Son macho y hembra. Incluso hay seres que el que para es el macho y no la hembra. Menos mal que eso no nos toca a nosotros, porque si no yo me muero, ¿no? Pero en la raza humana, en los mamíferos, hay género masculino y femenino. La enseñanza de que hay un tercer género o un género neutro, eso no se puede demostrar científicamente. A mí me hace mucha gracia porque recurren a los argumentos científicos cuando les interesa y cuando no, pues dicen, no, porque es así, ¿no? Pero yo quiero que usted me traiga aquí un día delante de mí a un macho, a una hembra y a un no sé qué. No te lo van a poder demostrar nunca en la vida, no te lo pueden demostrar. Simplemente son cosas que se repiten y se enseñan y se inculcan, ¿verdad? Con toda esta ideología nueva que está generando en el mundo. Pero si nosotros recurrimos a la palabra de Dios como cristianos, la Biblia nos habla de 2 géneros, macho y hembra, varón y hembra. Dice la Biblia que Dios lo creó así. Y en el mundo es lo que existe. En el mundo es lo que existe. Ahora, el día que la ciencia médica presente a un tercer género, las cosas van a cambiar. Pero es que no lo van a poder hacer nunca, porque eso es rotundamente falso. Entonces, una mentira no se convierte en verdad por más que la repitas. Entonces, si al niño le enseñan en la escuela, no, hay un tercer género, eso es mentira. Y yo le diría al niño, dígale al maestro que se lo demuestre científicamente. No porque un filósofo o no sé quién dijo esto o aquello, no, demuéstremelo científicamente. Y ahí se acabó la conversación, porque no te lo van a poder demostrar científicamente. Pero responderle con argumentos, ¿verdad? No decir, niño, no preguntes eso, porque entonces el niño se cierra y en vez de preguntarle a papá o a mamá, se lo va a preguntar al de la esquina y le va a decir algo completamente diferente a lo que tú le enseñas. Entonces, que el niño tenga la libertad de preguntar lo que quiera, porque a quien tienen que preguntar los hijos es a sus padres. Y hay de los padres que hayan perdido ese vínculo con el hijo, que ya el hijo ni siquiera se atreve a decirle a papá, mira que me está pasando esto, o mira papá que me dijeron esto otro. Eso sería una tragedia, que tus hijos pierdan la confianza y que tengan más que respeto, miedo. Eso jamás. Entonces ustedes como maestras, lo que tienen que decir a los niños, háganme la pregunta que quieran. No se avergüencen, ni es nada malo preguntar. Al contrario, yo veo que es malo no preguntar. Pero preguntar es bueno y sano, y que sigan preguntando lo que quieran. Pero lógicamente uno tiene que estar preparado adecuadamente para dar una respuesta coherente, ¿verdad? ¿Sí?
Es como, por ejemplo, a veces me dice la gente, me decía hoy una hermana, no, lo de la teoría de la evolución. Bueno, la misma palabra lo dice, es una teoría, pero es que hay 7. Pasa que la más extendida, la más, digamos, familiarizada por la gente, es la de la evolución, que no es que el hombre viene del mono, esa no dice, la teoría de la evolución no dice eso, ¿no? No, el famoso Big Bang, es que el Big Bang es verdad, es que hubo un Big Bang, pero es que la Biblia empieza desde otro punto de vista a contar la historia de la creación, pero efectivamente hubo un Big Bang. Mira, yo una vez hice una cosa en una reunión de jóvenes, muy interesante, la mayoría de ellos eran, muchos de ellos universitarios. Les dije, mira, tráigame, ¿cómo lo llaman aquí? Un globo eso que se sopla. Ok, digo, tráigame un globo desinflado, con un rotulador, pónganle así como los dos ojitos, ¿no? Pongan así 2 ojitos, la nariz y la boca. Ok, mídame la distancia entre el ojo derecho y el ojo izquierdo. Nada, 1 centímetro. Ok, inflelo. Cuando el globo se infla, mide la distancia ahora entre el ojo derecho y el ojo izquierdo, ¿no? Uy, 20 centímetros. Uy, pero ¿cuál es la verdad? ¿Las dos son la verdad? Las dos son la verdad. Pasa que uno está inflado y otro está desinflado. Entonces, cuando usted mira el universo se está estirando a una velocidad constante. El universo no está quieto. El universo se mueve y se va estirando y estirando y estirando. Claro, la pregunta es, ¿hasta cuándo se va a estirar? ¿Volverá otra vez al inicio o llegará un momento que el universo ¡pum!, se quiebra y se crea otro universo y otras galaxias? Eso todavía no lo han respondido los científicos. Pero es verdad que el universo se está estirando como el chicle. Entonces, si la Biblia te cuenta la historia del globo desinflado de aquí para acá, lo que te cuenta es verdad. Pero la ciencia te cuenta la historia desde aquí hasta donde se ha estirado. Entonces, este dice la verdad y aquel también la dice. Lo que pasa es que la forma de contabilizar el tiempo y el espacio es diferente para un cristiano que para un científico. No están reñidos uno con otro, sino simplemente que uno mira el universo estirado y cuando Dios creó el mundo, lo creó compacto, aún no se había estirado. Pero la creación, todo lo que Dios ha creado se ha ido no evolucionando, se ha ido como estirando y entonces, claro, las formas de medición son diferentes, pero los dos tienen la razón. Y muchas veces ese tipo de argumentos la gente no lo sabe. No, es que la Biblia dice, sí, pero es que la Biblia dice otra cosa. Es que los dos tienen la razón y no tienen por qué pelearse el uno con el otro, sino simplemente es cuestión de con qué vara de medir vamos a medir la cuestión, con pulgadas o con centímetros, ¿verdad? ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna preguntita? Sería bueno que viniera aquí y la hiciera al micrófono, porque como la estamos grabando, queremos que esto quede grabado. Hermana, venga para acá. ¿Cuál es su pregunta? Mi pregunta es sobre el bautismo. Ajá. Por ejemplo, yo no he podido bautizar ahora porque no tengo el tiempo necesario. Entonces, en un caso de emergencia, como en la otra iglesia se hacía que cualquiera podía bautizar en un caso de emergencia, en este caso, ¿cómo sería? ¿A qué iglesia se refiere? A católica. Es que nosotros no estamos en la iglesia católica. No, por eso en esa iglesia se decía que en caso de una emergencia de muerte, digamos, cualquiera podía bautizar a la otra persona, a la enferma. Pero en este caso, si uno está enfermo con peligro de muerte y no me he bautizado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Nada. Nada. Pero no esto. ¿Usted se va a morir? Pues supongamos. No, mire, hermana, escúcheme una cosa, vamos a ser serios. El ladrón en la cruz no se bautizó. Ajá. Y el Señor Jesucristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí. A usted no le va a salvar o condenar el bautizarse o no el bautizarse. Okay. El bautizarse es simplemente un testimonio público de que usted ha recibido a Cristo y que va en serio con el Señor. Ajá. Pero en la iglesia esta, como me imagino que en todas, hay unas normas, y hay unos tiempos. Entonces yo a usted la acabo de conocer ahora. Sí. Usted lleva 3 días en esto, como quien dice. Entonces déjeme que la conozca, Ajá. déjeme ver de la pata que cojea. Y cuando yo tenga en mi corazón que ha llegado su tiempo, usted se va a bautizar. Pero si usted se muere hoy, que Dios no lo quiera, pues no se preocupe que usted va a la presencia del Señor. Okay. ¿Verdad? Así que no se preocupe. Y nosotros no bautizamos por casos de emergencia. No existe un bautismo de emergencia. ¿Verdad? Entonces bautizamos cuando llega el momento, pero no se preocupe, hermano. Estamos preparados. Claro, ¿usted ya aceptó al Señor como su Señor Salvador personal? Pues ya está, mija, disfrute de la vida. Disfrute de la vida, no se haga problema con eso. Okay. No se haga problema. Listo, gracias. Por nada, mi hermana querida. Dios le bendiga, Beatriz. Primera en Apocalipsis, donde dice cuando un... La Biblia mía, Daniel, si está por ahí, si eres tan amable.
Perdón, siga. Cuando vamos a trabajar todo el día por un denario y dice, pero no toques el olivo y el aceite. ¿Quién es el olivo y el aceite? El olivo y el aceite. Es decir, la botánica y la fauna bíblica es bueno conocerla. Porque uno de los grandes defectos que yo veo mucha gente cuando interpreta cosas de la Biblia es que las interpreta desde el país que vive o desde la cultura o la idiosincrasia en la cual se ha criado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en toda la cuenca mediterránea, donde nosotros vivimos, los olivos están a la orden del día, están por todos lados, ¿verdad? Es el oro líquido, ¿verdad? Y el vino, aunque yo sé que a algunos latinos el tema del vino es como pecado mortal, es decir, en toda la cuenca mediterránea, incluida Israel, se consume mucho vino. España es uno de los países productores más grandes del mundo de aceite de vino, ¿vale? Gracias. De hecho, les digo que hasta los italianos nos compran aceite, la están embotellando y después dice que es aceite de Italia, pero es mentira, es aceite de España, ¿no? Pero bueno, dicho sea de paso, no sabemos por qué, en ese pasaje bíblico dice que habrá tiempo de hambruna, una hiperinflación brutal, etcétera, etcétera, pero como que parece que el aceite y el vino como que lo respeta el Señor. Sinceramente, no sabemos el motivo, pero es literal, que el aceite y el vino no serán, digamos, tocados en ese aspecto. Claro, lo que está bien claro es que con el aceite y el vino se puede prescindir, en el sentido de que si usted no bebe vino y consume aceite de oliva, pues no pasa nada. Pero no sé por qué el Señor dice en su palabra que durante ese periodo terrible de tribulación, esos dos productos quedarán como no tocados, ¿no? Ahora alguien puede interpretar ese texto como algo simbólico. Dice, no, es que el olivo es Israel, ¿sí? Y la vid también representa a Israel, pero ¿es que acaso Israel no va a ser sacudido en la gran tribulación? Si precisamente el tiempo de angustia se llama el tiempo de angustia de Israel o de Jacob, ¿verdad? Porque el tiempo de la gran tribulación fundamentalmente ¿para qué es? Para que haya más guerras y más terremotos, pues si ya de eso tenemos todo lo que queramos todos los días. El tiempo de angustia de Jacob o la gran tribulación es precisamente para que Israel caiga de rodillas y reconozca ya de una vez por todas que Cristo es el Señor, ¿verdad? Entonces no podemos decir que es algo... Es que, vamos a ver, las reglas de interpretación bíblica, es decir, lo que llamamos la hermenéutica, nos enseñan que si usted coge un capítulo y empieza a interpretar versículo por versículo de una manera, usted no puede llegar al siguiente versículo y cambiar la regla. Es decir, como dije antes, o con pulgadas o con centímetros, pero con las dos no se puede trabajar, no se puede trabajar con dos barajas, ¿verdad? Entonces, si es literal el capítulo, ¿por qué el versículo 7 y 8 es simbólico? No, tenemos que respetar la norma, el patrón, tiene que ir igual eslabón por eslabón, ¿no? Así que bueno, ya te digo, por razones que no sabemos, por lo menos yo, el aceite y el vino, el Señor dice, no lo toques. Bueno, el Señor sabrá por qué, ¿verdad? ¿Y cuál es la otra? God, ¿es el anticristo? Ajá. ¿Es God el anticristo? Bueno, la palabra anticristo solamente la emplea en la Biblia el apóstol Juan. No aparece en ninguna otra parte más que en los escritos de Juan. El antimesías, ¿verdad? Pero lógicamente el Antiguo Testamento habla de este personaje político. Es un personaje político de carne y hueso. Y por ejemplo, en el libro de Daniel, en una de las profecías, en una de las visiones que aparece, lo presenta como el cuerno pequeño. Un cuerno pequeño que se levanta en medio de 10 y dice que habla blasfemias y hace la guerra contra los santos y logra un tiempo vencerlos, ¿verdad? Después, por ejemplo, Pablo en la carta a los tesalonicenses lo llama el hombre de pecado, el inicuo, el hijo de perdición. Está hablando de la misma persona. Lo que pasa es que el nombre define, digamos, la característica o la función de dicha persona. Es como, por ejemplo, ¿cuántos nombres recibe Cristo en la Biblia? Madre mía, cientos. El león de la tribu de Judá, el alfa y el omega, el príncipe de paz, el admirable, el consejero. Pero estamos hablando de la misma persona. Pero cada título te revela parte de su esencia o de su naturaleza. El Espíritu Santo, madre mía, espíritu de vida, espíritu de adopción, consolador, espíritu de gracia, espíritu de... Es lo mismo, pero con diferentes términos para que conozcamos un poco la esencia de lo que estamos hablando. Entonces, anticristo es alguien que se opone al Mesías. Pero ese título o ese nombre solamente se lo aplica a Juan. Es la misma persona, pero con diferentes nombres, depende del autor, depende de la persona. Ahora, hablan de God. God es un personaje que, según las profecías del libro de Ezequiel, es un personaje que viene del norte, ¿vale? De los confines. De los confines de la tierra. Pero no viene por su propia cuenta, sino que el Señor dice que lo agarra de aquí. Lo agarra de aquí y dice, te voy a traer aquí a mi tierra
y aquí te voy a probar, y aquí te voy a demostrar quién soy yo. Si no es que el anticristo dice, voy a atacar a Israel. No, tú vas a atacar a Israel cuando yo te diga. Y tú vas a entrar en mi tierra cuando yo quiera que entre. Y si no, no vas a entrar. ¿Vale? Entonces, God, en el judaísmo, es ese que nosotros llamamos en el Nuevo Testamento el anticristo. Ellos lo llaman God. O el asirio, que también lo llaman otros personajes el asirio, ¿verdad? Porque viene algunos dicen que viene con una confederación enorme de naciones procedentes del norte. God, Magog, Mesed y Tubal, ¿no? Esos nombres aparecen en el libro del Génesis, son descendientes de Noé y toda esta gente, ¿verdad? Así que God puede ser una referencia al mismo personaje del cual estamos hablando. ¿Ok? ¿Puedo seguir? Claro. Ok, yo soy nueva en todo esto y estoy aprendiendo con todo. Fantástico, gloria a Dios, Okay. qué maravilla. Qué maravilla. Entonces, una de las señales de los últimos tiempos será cuando la palabra del Señor llegue a los confines del mundo, ¿right? Sí, es una de las señales, sí. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que ya todo el mundo sabe y conoce a Dios? Bueno, el mismo versículo te da la respuesta. Y cuando este evangelio sea predicado en todas las naciones de la tierra, entonces vendrá el fin. Por lo tanto, se ve que faltan todavía lugares por alcanzar para Cristo porque aún no ha llegado el fin. Ok, entonces ya tengo una pregunta, un advice, un consejo. ¿Un qué? Un consejo. ¿Un consejo? Para mí. Ah, ¿para usted? Sí. Ah, ¿te lo das tú mismo? No, me lo va a dar usted. Ah, yo te lo doy. Ah, no, pensaba que se lo iba a dar ella misma, ¿no? Vale, dime, perdón. Ok. No sé a veces cómo vivir, porque uno peca aunque sea de pensamiento. Ajá. Entonces a veces no sé, porque como quiero uno todos los días está pecando. Entonces quiero dejar de pecar, pero no puedo dejar de pecar. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Tú serías capaz de estar una semana entera sin pecar? No, vale, ok. Ni un día. No, espera, déjame. Los tiempos y las ocasiones las pongo yo. 3 días. Es que hasta de pensamiento, a veces... No, ok. ¿Un día? Complicado, dame. Una pregunta. ¿Y 1 minuto? Ay. ¿Sí? 30 segundos, ¿qué le parece? 1 minuto. Pues vive la vida minuto a minuto. Es decir, la Biblia dice en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted puede tener malos pensamientos y yo también los tengo. Usted puede tener tentaciones, yo también las tengo. Pero una cosa es que te vengan esas cosas y otra cosa es que caigas en esas tentaciones. El mismo Señor Jesucristo, el santo varón, fue tentado, pero no pecó. Entonces, la lucha es real, ¿verdad? Pero también la fortaleza y la presencia del Señor cada día en tu vida es más poderosa, y lo que a lo mejor hoy no puedes vencer y derrotar, mañana sí podrás. Pero quédate con ese consejo. Vive la vida minuto a minuto y vas a poder vivir feliz sin condenación alguna. Gracias. De nada, de nada. Dígame. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Pastor, en el Salmo 23, el versículo 5, dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Ahí me quedo. Yo estoy en la mesa de ventas y me llamó la atención que algunas personas venían a la mesa y nos preguntaban si traíamos aceite ungido. Ajá. ¿Cuál es ese aceite ungido? Usted nos ha hecho una historia de por qué la semejanza del pastor con sus ovejas y el aceite que unge el Señor, pero ¿un aceite ungido alguien lo fabrica o es una mala información? Bueno, es mire, una pregunta que No, está muy bien, está muy interesante la pregunta. Miren, el tema del aceite ungido arranca de la Torá de Moisés, cuando el aceite, que es un elemento conocidísimo y muy extendido en la cultura del Mediterráneo, se utilizaba para varias cosas. Cuando se llevaban las aceitunas a la prensa,
lo primero que se prensaba, la primera aceite, era apartada para el servicio del templo, porque es la más pura. La segunda vez que se volvía a prensar la misma aceituna y seguía saliendo aceite, era para el uso común de la gente, para cocinar y para lo que fuera. Y la última prensa que se hacía, ya lo último, era para las lámparas de aceite. ¿Ok? Esas son las distintas calidades que hay del aceite, ¿no? Usted las prueba, hay gente que cata el vino y hay gente que cata el aceite y sabe que este es aceite virgen, esta tiene esto, y este tiene un grado, lo que sea. Además lo distingues por el color. Ahora, el aceite que se utilizaba para ungir a los profetas, a los reyes, a los sumos sacerdotes, o aparte del mobiliario del tabernáculo y posteriormente del templo, era un aceite especial, que no se podía utilizar para otros usos más que para ese. Era un aceite santo, un aceite, bueno, consagrado solamente para el Señor. Solamente en el Nuevo Testamento hay un autor que habla de utilizar aceite para casos puntuales, para ungir enfermos, que es Santiago. Está alguno enfermo entre vosotros, dice, llame a los ancianos de la iglesia, únjalo con aceite y oren por él, y ya conocemos el resto de la historia. En ninguna otra parte, ni siquiera yo veo a Jesús ni a los discípulos utilizando en ningún momento aceite para ungir a los enfermos y orar por ellos. Pero en Santiago sí nos dice que se puede en un momento determinado ungir con un poquito de aceite la frente, la cabeza de una persona para orar por él. Si no, no hay ningún pecado hacerlo o no hacerlo. Ahora, cuando hace años se produjo un avivamiento muy famoso aquí en una parte de los Estados Unidos, y a mí me llamaron y me invitaron para que yo fuera a ver ese avivamiento, invitaron a un montón de pastores y tal. Yo fui y me llamaron la atención varias cosas cuando fui a esa iglesia, muy cerca de aquí. Resulta que a mí me habían dicho que la gente hacía colas, largas colas de horas, para poder entrar a la iglesia. Entonces, claro, cuando yo llegué a ese lugar y yo vi efectivamente esas colas multitudinarias, pues hombre, llama la atención, ¿no? Llama la atención ver un montón de gente esperando, haciendo cola para entrar a una iglesia. Pero lo que me llamó la atención es que cuando entré al templo nadie estaba de pie, sino que todos estaban sentados. Y yo dije, hombre, claro, ¿cómo no van a estar de pie fuera si la puerta de la iglesia está cerrada? Si yo, por ejemplo, voy a hacer un culto en una iglesia y yo digo, la puerta de la iglesia no se abre. Bueno, estos días hemos visto, ¿no? En las cenas, ¿no? Se abre la puerta a las 6 de la tarde. Si usted llega y el otro a las 5, usted va a ver una cola de gente y dice, uy, fíjate, hay cola de gente para ir a ver al pastor Manuel Sierra. No, pero mire, escuchen una cosa. Si se hubiera abierto la puerta a las 5 de la tarde, la cola no estaría. La gente ya estaría dentro. Pero claro, uno va y dice, uy, colas de gente, multitudes de personas esperando para el culto. Bueno, hermano, ábrele la puerta para que vea que no hay ni uno en la puerta de la calle. Entonces, esas cosas a mí muchas veces yo digo, cuidado. En uno de los cultos, cuando entrábamos todos para ir a la iglesia, pusieron una mesa enorme con botellitas así chiquititas de aceite. Entonces, a todos los que entraban le daban una, le daban otra. Entonces, cuando llegaron a mí, yo le pregunté al ujier, le digo, ¿esto qué cosa es? Y me dijo, esto es ungido, aceite ungida por nosotros para que se la lleven a sus países y se lleven el avivamiento. Y yo le dije, muchísimas gracias, no me hace falta. Vamos a estar comerciando con el aceite para yo llevarme en un frasco, y si se me rompe el frasco me pierde la maleta, no me llevo el avivamiento a España. Nadie puede fabricar un aceite ungido para llevarlo a una iglesia para que Dios haga milagros, señales y prodigios. Porque el que lo hace no es el aceite, es el Señor el que hace la obra. Porque al final vamos a terminar adorando al aceite en vez de adorar al Señor del aceite. Que es lamentablemente lo que muchas veces pasa. Y es lo que se ha extendido en el mundo católico, del clavo, de la espina, de no sé qué y no sé cuánto. Entonces no existe eso de aceite ungido. Ahora en Israel, si ustedes van a muchas librerías, incluso librerías cristianas evangélicas, te venden aceite ungido. Que alguien quiere comprar un frasquito de aceite y llevarlo a su iglesia y orar por los hermanos, oiga, como si usted se quiere comprar un elefante, se lo lleva, a mí no hay ningún problema con eso. Pero no me venga a mí con el cuento de que ese aceite está ungido. Porque el que tiene que estar ungido es usted, no el aceite. Entonces, cuando le atribuimos a un elemento inanimado, como puede ser el aceite, o una piedra, una rama de perejil, o tantas cosas, ¿verdad? Cuando le atribuimos un poder o una energía, le estamos robando la gloria a Dios. Entonces, usted se imagina, imaginémonos por un momento que yo fuera capaz de hacer un aceite lo suficientemente ungido para que usted se lo lleve en su bolsillo y cuando llega a la iglesia produce una revolución tremenda. ¿Yo me haría millonario? Usted imagínese, yo patento eso y me hago millonario. Pero es que eso no existe. Eso no existe.
Por lo tanto, se puede utilizar aceite para ungir a una persona, no hay ningún problema, pero eso de que quién fabrica, dónde se fabrica el aceite ungido, no, mi hermana. ¿Y dónde lo embotellan? ¿Y dónde lo embotellan? Bueno, ya eso... Ahora, lo que sí le digo... Por la pregunta que me hacían, que si vendíamos No, aceite nosotros no ungido. vendemos aceite ungido. Si quiere, le traigo aceite de... Yo, por ejemplo, cuando voy a Israel, yo le llevo de regalo a amigos míos botellitas de aceite de oliva. Como un detallito, pero nunca se me ocurriría decir, le traigo aceite ungido de España. Porque me van a decir, pues úsela primero en su casa con los españoles antes de traerla para nosotros, ¿no? Entonces, no vendemos nosotros en nuestros... Es lo que yo respondí, No, que no no tenemos. vendemos, pero le quise hacer la pregunta porque a mí me desconcertó, porque yo de todo lo que lo he seguido desde la pandemia, yo he escuchado qué significa el aceite ungido y que nosotros somos los borregos y el pastor es nuestro Señor que nos cuida y nos unge de aceite, porque los borregos son en similitud son muy débiles y no se pueden Ya, defender. sí, sí. Entonces los ungen con aceite para que no los molesten los insectos. Aprendí. Sí, pero usted no tiene ningún insecto encima, yo no le tengo que echar aceite. ¿Me entiende, hermano? No, pero es Sí, lo que yo aprendí. metafóricamente hablando, vaya, Exactamente. metafóricamente, ok, sí, Exactamente. exacto. Y por eso yo le dije que no. Cuando vendíamos. alguien de ustedes esté en alguna mesa, en un hotel o en cualquier lugar, y alguien le haga esa pregunta, dice, mire hermano, nosotros no tenemos eso aquí. Claro. Cómprele usted en una librería evangélica o lo que... Nosotros no vendemos esas cosas. Otra Le puedo vender una tacita, le puedo vender una camisetita, pero ya aceite ungido no entramos en eso. ¿Sí? Porque le pasó a usted en estos días eso. Sí. Sí, ¿y usted Sí, qué fue el respondía? que nosotros no vendemos, pero Ok, me perfecto. quedé sorprendida y obviamente, pero tenemos llaveros, plumas, obviamente. Por eso se acabó todo a la venta. Claro. Vendimos todo, gracias Sí, a bueno, Dios. yo sé que, de hecho a mí me han pedido, hermanos, por favor, tráigame aceite ungido de Israel. A mí me han pedido eso. Hermano, aceite ungido de Israel. ¿Y qué pasa? Que el aceite que tenemos en casa, pero es atribuirle a cosas lo que usted le quiera atribuir. El aceite no deja de ser aceite. Dios no derrama aceite no derrama unción sobre aceite, derrama unción sobre su vida. De hecho, David dice, mi cabeza está rebosando, mi copa está rebosando, ¿no? Eso. Esa es otra pregunta que le quiero hacer. Era su comunión con el Señor, su relación con Dios era tan bonita que rebosaba de gozo y de alegría, pero no porque el Señor le mandara un litro de aceite encima. Yo me acuerdo que a una iglesia que yo pastoreé hace muchos años, vino un evangelista que vivía aquí en California, y él pedía que cuando lo invitáramos, claro, yo en aquel momento era medio ignorante también, y bueno, después ya pedí perdón al Señor, pero él pedía aceites de litro y medio de aceite de oliva, y entonces él llamaba a la gente adelante, y desde a la plataforma, que era una plataforma alta porque era un cine, él agarraba, y no era una gotita, aquello te bañaba, hermano, y hacía así, y claro, la gente hacía, pues claro, te caía así todo el aceite, y yo digo, pero ¿qué cosa es esto? Ahí sí que yo puedo decir qué desperdicio. Ahí sí que era un desperdicio. Pero la gente a veces por ignorancia entra en esas cosas, ¿no? Pero no vendemos aceite ungido, hermana. ¿Puedo hacerle otra pregunta? Sí, cómo no. En Juan 5:28 dice, no se sorprendan tanto. Ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios. Mi pregunta es, con esto de la pandemia hubo mucha gente que por causas de fuerza mayor, aunque la gente o los familiares no estuvieran de acuerdo, los cremaron. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasa con...? Yo sé que Dios es todopoderoso, pero quiero que por favor me explique. Dice, y se levantarán de las tumbas. En 5:29 dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Mi pregunta es, ¿cómo se levantarán los que fueron enterrados en cuerpo y los cremados? Bueno, mire, cuando usted entierra a una persona, usted va al año y ahí no hay nada. Ahí hay polvo. No hay nada. Los huesos probablemente, pero los huesos también se terminan convirtiendo en polvo. Y los que murieron en una explosión, en un accidente aéreo, y los que los arrojaron a lo profundo de la mar, y los que pisaron una granada en un campo de batalla y salieron sus pedazos en 30.000 pedazos,
Entonces, esa respuesta o esa pregunta de cómo resucitarán la explica el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, cuando él dice lo siguiente, en este pasaje que habla de la resurrección de los muertos. Déjeme que le busque concretamente el texto. Dice, porque algunos preguntan, ¿cómo resucitarán? Ya esa pregunta se la hicieron hace años, ¿verdad? ¿Cómo resucitarán? ¿Cómo será la resurrección de la muerte? Y Pablo dice, se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, se resucita cuerpo espiritual. Es decir, la resurrección, independientemente de cómo hayamos sido enterrados o muertos o quemados o lo que sea, se va a producir sí o sí, independientemente del estado de sus huesos, de sus cenizas o de su cuerpo, ¿verdad? Porque ya me dirá usted, cuando vamos a Israel y vamos a visitar la tumba de Samuel, o la tumba del rey David, o la tumba de cualquier otro personaje bíblico, pues si creemos que está ahí todavía en cuerpo, pues imagínese usted, con los siglos y los milenios que han pasado. El cuerpo se descompone, el cuerpo es la cáscara, ¿verdad? Es como, lo importante es el contenido, no el continente. Lo importante es lo que hay dentro, que es el agua. Lo de afuera es plástico. Entonces nosotros tenemos una envoltura que la llamamos cuerpo, que está limitado por espacio y por tiempo. Y este cuerpo se deteriora, se gasta, se muere, pero lo que tenemos dentro es eterno. Dice la Biblia que Él depositó eternidad en nuestros corazones, lo dice en el libro del Eclesiastés. Por lo tanto, ese cuerpo con el que nos enterraron no será el mismo con el que resucitemos, porque la Biblia nos enseña que vamos a resucitar con cuerpos transformados, con cuerpos glorificados, y la palabra que emplea Pablo en el griego es la palabra metamorfosis. Y el proceso de la metamorfosis, todos saben lo que es cuando un gusano se transforma y sale una mariposa que deja a todos con la boca abierta de la hermosura que es, ¿no? ¿Verdad? Imagínense que fuera al revés, que la mariposa se convierte en gusano. No, es al revés, el gusano se convierte en mariposa. Entonces nuestros cuerpos, por mucho que los honremos y por muy contentos que estemos con ellos, no se van a parecer lo más mínimo a nuestros cuerpos nuevos, que no van a tener ningún tipo de limitación, que podrán soportar una eternidad, que jamás se enfermarán, que jamás se deteriorarán, se van a perder, ¿verdad? Y que no son limitados ni por el espacio ni por el tiempo. Fíjese el mismo Señor Jesucristo, dice, estaban todas las puertas y ventanas cerradas y de repente Él apareció en medio de ellos, como diciendo, es que no había forma de entrar, pero el Señor entró porque no lo limitó. Como yo muchas veces digo, la piedra del sepulcro de Cristo no se rodó para que Él pudiera salir, no, se rodó para que tú pudieras entrar, que es diferente. Entonces, la resurrección se va a producir, aunque te hayan quemado, aunque te hayan arrojado a lo profundo de la mar. El Señor te va a encontrar, porque ya tu espíritu y tu alma están con Él. Solamente lo que hace falta es volver a darle otro cuerpo nuevo, que es un cuerpo transformado con el que vamos a pasar la eternidad en la presencia del Señor. ¿Se da cuenta? Amén. Muchas gracias. Por nada, hermano. Una bendición. Hacemos la última pregunta, ¿les parece? ¿Alguien más tiene una pregunta? A mi papá, por ejemplo, mi papá pidió... Bueno, yo cuando llegué allí a enterrar a mi padre ya estaba todo preparado y ya me dijeron, mira, esto es lo que hay, y ya ahí casi no podía ni abrir la boca. Dice, no, que papá dijo que había que quemarlo. Bueno, ¿qué quieren que le diga? Pues como nadie se atrevía a entrar adentro, pues el que entró fui yo. Y entré y bueno, yo vi el proceso de cómo los queman y a veces cuando la gente se lleva las cenizas, yo digo, ¿las cenizas de quién te llevaste? ¿De quién te llevaste la ceniza? Porque yo cuando entré allí, y era como una cinta de esas transportadoras, como las del aeropuerto que llevan las maletas, ¿no? Una cinta así que ponen la caja, entonces viene aquí hay un horno con una temperatura tremenda que te quema la cara, un calor ahí abrasador, la familia está afuera, y venía el cuerpo de mi padre en la caja, y hay un momento que la cinta la paran, y entonces yo pues le dije a mi padre, hasta pronto, ¿no? Y entonces... cuando yo miré, hay como una parte así, como una cosa que sale, la ceniza, pero yo cuando miré así, eso estaba lleno de cenizas. Ahí había montañas de cenizas. Porque no es que sacan el cuerpo y lo queman, es que lo queman con todo. Con todo, que yo pensaba que bueno, ahora lo sacarán y lo meten y la caja se la venden a otro, yo qué sé.
No, lo meten entero, caja y todo, coronas de flores y todo lo que usted haya puesto dentro. Entonces él entró, abrieron esa cosa así, él entró, cierran y ahí lo queman todo. Pero es que antes de yo entrar ya estaban saliendo, claro, cuando a él lo metieron salieron más cenizas, pero salieron cenizas de madera, de flores, de todo. Entonces hay unas cosas así, unas urnas así, que ellos van, la llenan de ceniza, ahí se lleva el viejo. Toma, ahí se lleva el papito. Sí, pero es que mi padre lo acabo de meter ahora y usted me está dando... Entonces se das cuenta cómo muchas veces la gente se lleva las cenizas que no son ni de tu padre. Y además te voy a decir una cosa, ¿yo para qué quiero las cenizas de mi padre? Bueno, mi padre como fue torero, quería que escogiéramos las cenizas, las tiráramos en plazas de toros, bueno, un rollo que yo le dije, no, conmigo no jueguen con ese rollo, porque yo no voy a ir por las plazas de España tirando cenizas, que parezco el Papa tirando el botafumeiro, eso, Dios mío. Y se me dejan de rollo, capaz que tiro el brazo por aquí, la pierna por allá, y después voy a buscar rompecabezas. Digo, nada, a mí no me... Entonces, Dios nos va a dar un cuerpo nuevo, y a mí me da igual, hermano. Ahora, lo que sí les digo, muchas veces me preguntan, en la Biblia, yo hablo de la Biblia, no hablo de este contexto moderno, occidental, en la Biblia, lo peor que se le podía hacer a una persona era prenderle fuego. Eso era impensable, eso era una cosa terrible. Eso pasó solamente con los huesos de Saúl y bueno, por unas circunstancias X, pero en la Biblia se le daba sepultura y se honraba y se visita las sepulturas y todo eso, ya cada uno a su conciencia. Pero no nos tenemos que preocupar de decir, ay, que me quemaron y entonces ahora... Pero tú te crees que el Señor no va a saber dónde tú estás, mi hijo. Entonces eso es lo de menos, ¿sí? Dígame, hermana, venga, terminamos con usted, ¿le parece? Venga. Venga, muy bien. Mire, es un poquito largo, pero está en Juan 6, pero el verso que me inquieta es, al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, sí. ¿Quién la puede oír? Pero más arriba estaba el Señor Jesús enseñando en Capernaum a todos sobre acerca de la vida eterna, el pan de vida, yo soy he descendido del cielo, y luego también más abajo dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Estoy parafraseando nada más porque es largo. Sí. Y luego más abajo dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná. Y así. Entonces, mi pregunta es, esta parte donde dice, dura palabra es esta, ellos contendían, dice, y murmuraban, y esto os ofende, le dijo el Señor. Entonces, ¿a qué se refería eso de la dureza del corazón? ¿Era porque ellos tenían duro el corazón, endurecido, no entendían, o era porque la dureza de su corazón había sido por las palabras que Jesús, que no podían entender que Él era el pan de vida? Claro, y la murmuración también, porque sí. ellos murmuraban mucho. Sí. ¿Esa era la dureza de sus corazones? Bueno, te cuento. La murmuración es una cosa y la dureza del corazón es otra. Son dos cosas diferentes, ¿no? A veces por la dureza del corazón murmuramos, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que nosotros tenemos la ventaja de que yo puedo leer las palabras de Cristo cuantas veces quiera, hoy, mañana, pasado mañana y hasta que el Señor lo permita. Pero tú ponte en el lugar de los discípulos. Ellos la primera vez en su vida que están escuchando esto. Nadie jamás había dicho, yo soy el pan de vida, el que no come de mi carne y bebe de mi sangre no tiene vida eterna. Eso no lo había dicho nadie. De repente tú eres un discípulo, tú eres un pobre pescador de Galilea y escuchas al Señor diciendo estas palabras. Claro, no tenían diccionarios bíblicos, no tenían Barclay, ni Matthew Henry, ni tenían Google, ni tenían nada de eso, sino eran palabras que las escuchaban ellos por primera vez en la historia, ¿verdad? Y por eso dice la Biblia muchas veces que Jesús le decía, lo que yo les estoy diciendo ahora, no lo van a entender. Lo entenderéis más adelante, lo entenderéis después. Porque en la vida, el conocimiento, la madurez, la fe y tantas cosas van creciendo y van madurando. Si tú no le puedes explicar conceptos de la Biblia a un recién convertido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un bebé, porque es un niño. Y tiene primeramente una persona que aprender a sumar y después a restar y después a multiplicar y después a dividir, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los discípulos estaban en ese momento como niños tiernos, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que ellos no eran conscientes de quién tenían delante. Ellos no son conscientes, no fueron hasta después de la resurrección, incluso después de la resurrección, dice la Biblia que algunos seguían dudando. Ellos no eran conscientes de quién tenían verdaderamente delante de sus narices, el Verbo hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Ellos pensaban que era un buen rabino, un buen maestro, con un carisma tremendo, con un poder extraordinario y nada más. Por eso cuando el Señor dice, una pregunta,
por ahí, ¿qué están diciendo de mí? Bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, no sé. Y una pregunta, ¿y yo para ustedes quién soy? Todos se quedaron callados. Pues todavía no lo tenían claro, no sabían. Uy, ¿qué le digo? ¿Será? ¿No será? ¿Me equivocaré? Solamente uno dijo aquello de tú eres el Hijo del Dios viviente, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el crecimiento de ellos fue muy paulatino, fue muy lento, ¿verdad? Entonces, claro que tenían problemas de dureza de corazón, claro que tenían problemas de murmuración, no las tenían todas consigo. Y entonces ellos fueron dándose cuenta progresivamente de a quién estaban siguiendo y bajo qué cobertura espiritual se habían puesto ellos en aquel momento. Entonces estas palabras que Cristo está diciendo aquí son palabras muy fuertes. Él está hablando metafóricamente. No es que hay que comerlo, no es que hay que beberlo, ¿verdad? Pues eso es un acto de canibalismo. Y eso es lo que malinterpretó la Iglesia Católica. Cuando en uno de los concilios, uno de los tantos que han tenido, se sacaron de la manga la doctrina de la transustantación, donde ellos creen que cuando el cura bendice el pan, o la sagrada forma o la hostia, y bendice el cáliz, se convierte automáticamente en cuerpo y sangre de Jesucristo. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan de cuando comulgábamos y decían cuerpo de Cristo. No se podía aquello ni tocar. Y qué rabia me daba cuando se pegaba arriba en el cielo de la boca y tú tenías la tentación de meterte el dedo y dices, ni se te ocurra, muchacho, meterte el dedo, eso estás loco. Y estabas ahí luchando con ¿verdad? Tremendo. Entonces, claro, los discípulos están escuchando una enseñanza que jamás en la vida ningún profeta, ningún rabino, nadie había dado, y discutían entre ellos, peleaban entre ellos, no las tenían todas consigo. Fue muy poco a poco que ellos fueron entendiendo qué significa ser un seguidor de Jesús, ¿verdad? Date cuenta que hasta peleaban quién va a ser el más grande, porque ellos tenían un concepto completamente diferente al que tenemos nosotros hoy en día de Jesús. Para nosotros Jesús es nuestra autoridad, nuestro rey, etcétera, etcétera. Pero para ellos era una persona que les abría la posibilidad de decir, este nos va a liberar de todos estos desgraciados romanos, vamos a volver a poner a nuestro rey, vamos a volver a recuperar la libertad política de nuestra nación, y estos se van a marchar todos y vamos otra vez a volver a la gloria perdida. Y por eso el mismo día de la ascensión le dice, mira, una cosa, Señor, vamos a ver, ¿tú vas a restaurarnos el reino, sí o no? Es que eso es lo que le preocupaba al judío, si vamos a tener nuestro rey, vamos a tener nuestra monarquía, y le dijo, a ustedes no les toca saber estas cuestiones. Fíjate las guerras interiores, las peleas internas que tenían ellos consigo mismos, porque ellos tenían un concepto del Mesías político, liberador. Y por ahí no iban los tiros. Jesús le dijo, no peleen por esto, porque mi reino no es de este mundo. Nosotros vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. Por lo tanto, no estén peleando quién va a ser el mayor, quién va a ser el menor, porque por ahí no van los tiros. Y de hecho, uno de los grandes problemas, lamentablemente, que tiene la nación de Israel es que añoran, y esa añoranza te puede llevar a la muerte y a la depresión, porque añoran recuperar una gloria perdida que nunca van a volver a recuperar, por lo menos de esa manera, teniendo su rey terrenal, teniendo su templo abierto con sus sacrificios. Entonces hay que ponerse en el lugar de los discípulos, hay que ponerse en el lugar de ellos. Yo me pregunto, y si yo hubiera sido en ese momento discípulo de Cristo, ¿yo hubiera creído todo inmediatamente cuando el Señor lo daba? Yo creo que no. Yo creo que muchas veces, pero date cuenta que hay parábolas que tú y yo entendemos perfectamente. La parábola del sembrador, ¿quién no la entiende? Las 4 formas de reaccionar el corazón humano ante la predicación de la palabra de Dios. Sí, claro, pero los discípulos dicen, ¿nos puedes explicar la parábola? Porque no la entendimos. Había cosas que un niño de una escuela dominical entiende hoy en día y te las puede compartir, y ellos no las entendían.
Porque ellos estaban haciendo la historia. Nosotros miramos hacia atrás y vemos la historia y vemos el recorrido y el cumplimiento del ministerio de Jesús, pero ellos estaban haciendo sobre la marcha. Es como cuando le dice el Señor a Marta y a María, que estaban dolidas con el Señor. Señor, te mandamos a llamar hace 4 días. Es decir, nosotros hicimos nuestra parte. No es que dijimos, bueno, no, Señor, estaba enfermo, el que tú amas, como diciéndole, al que tú amas, no es cualquiera, el que tú amas. Te mandamos a llamar hace 4 días y no viniste. ¿Ahora para qué vienes? Si tú hubieras estado aquí, fíjate lo que le están diciendo, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no estaría muerto. Así que la culpa la tienes tú, porque yo te llamé y tú me fallaste y no viniste. Fíjate tú que lo están diciendo al Señor. Y el Señor le dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le dicen, no, si yo sé que mi hermano va a resucitar, pero en el día postrero. Dice, no, es que yo soy la resurrección y la vida, vamos al cementerio. Y entonces le trataban de convencer de que no, deja las cosas como están, porque es que huele, es que la piedra, es que no sé qué, porque ellos tenían un concepto muy religioso, ¿verdad? De hecho, les digo algo, y es triste decirles esto, pero muchísimos judíos están esperando al Mesías, pero ojo, ¿a qué Mesías están esperando? Están esperando a un superhombre, a un superrey David, que cuando venga va a obtener la paz con los palestinos, con el mundo árabe, con todos los vecinos que los odian, ¿verdad? Ellos van a tener paz. ¿Para qué? Para que ahora por fin podamos estudiar la Torá tranquilamente, sin que nadie nos moleste, ni venga un loco que una metralleta nos mate aquí a 7, 8, y para que nuestros niños puedan salir a la calle sin peligro. Ese es el Mesías que nos va a venir. Y ese Mesías tendrá que ir todos los días o de vez en cuando al templo a presentar sus correspondientes sacrificios como cualquier otro pecador. Y yo digo, no, pero, perdona, ese no es el Mesías que yo estoy esperando, perdona. Yo no estoy esperando a un Mesías que viene para que usted esté tranquilo, para que esté estudiando la Biblia y nadie le moleste, y que después tendrá que ir al templo a pedir perdón por sus pecados. Yo estoy esperando al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Entonces, claro, uno tiene que pensar como ellos pensaban en aquel momento. Por eso las batallas internas que tenían eran brutales, eran tremendas. Pero bueno, gracias al Señor que después aprendieron y gracias a ellos, ¿no? Dice Pablo que sobre los apóstoles y profetas edifiquemos nuestra fe. Pero una cosa es leer la Biblia y mirar para atrás y decir, claro, ahora lo entiendo, sí, pero en aquel momento... Cuando yo voy al monte de las bienaventuranzas y leo las bienaventuranzas y le digo, este mensaje que ustedes se pueden aprender de memoria, los primeros que los escucharon fueron aquellas multitudes. Y tú imagínate, la primera vez que se dice el Padre Nuestro. ¿Quién no se sabe el Padre Nuestro? Cualquiera. Pero es la primera vez en su vida que oían, bienaventurados los pobres en espíritu porque ellos verán a Dios. Claro, yo lo entiendo y te lo explico, pero ellos decían, ¿y eso qué cosa es? Un pobre en espíritu, y los misericordiosos, los pacificadores, y Padre Nuestro, y ojo por ojo, pero esa hora no es así, esto es asado. Ellos no tenían tiempo, porque date cuenta que con Cristo aprendías desde que te levantabas hasta que te acostabas. Y estabas todavía pensando, Padre Nuestro que está en los cielos, y de repente viene, no, porque había una higuera y había un hijo que se perdió. Yo aún no entiendo todavía lo de esto y me está explicando todavía otra cosa. Los pobrecitos no daban más, ¿sabes? Pero gracias al Señor, porque al final entendieron y nos llegó la palabra. Amén, hermanos.